Buenos días. Hoy en Banco de las Noticias se hablará de los modelos económicos hacia adentro, contando con la participación de Ana Hernández, Yanir Espino, Ariana Peña, Viriana Canales y su servidora Estefany Rodríguez. Este modelo se creó durante el gobierno de Cárdenas, pero se implementa en los sexenios de la Gran Depresión Mundial de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, por lo que estas ocasionaron que los países que consumían productos mexicanos se vieron afectados económicamente. Eso provocó el paro de la exportación, además la materia prima comenzó a escasearse. Este modelo consistió en que México debía producir los productos manufacturados que antes se importaban, por lo que el Estado debía proteger la unidad funcional y apoyar a las empresas económicamente. Viridiana, ¿por qué no nos cuentas sobre la primera etapa? Bien, hablemos sobre el crecimiento de inflación de 1940 a 1958. Aquí fue el crecimiento de la economía acompañada por un alto crecimiento de los precios en el país, el amor de lo hecho en México. Bien, ahora les hablaré un poco de lo que se logró hacer durante la presidencia. Durante la presidencia de Manuel Ávila, su objetivo era fomentar el crecimiento económico, por lo que se promovió la unidad nacional y los movimientos obreros, además de la creación del PRI. En la presidencia de Miguel Alemán se logró establecer un programa nacionalista llamado Doctrina de la Mexicanidad, por lo que su objetivo era hacer que nosotros los mexicanos consumiéramos productos nacionales. En la presidencia de Adolfo Ruiz se lograron las medidas de contención, las cuales lograron mantener el control de la inflación en México, reconoció el derecho de la mujer a votar y se creó la Confederación de Obreros y Campesinos. Ahora hablemos del desarrollo estabilizador. Esta etapa comenzó en 1958 con la llegada de Adolfo López Mateos a 1970, teniendo como presidente a Gustavo Díaz Ordaz. En esta época se incrementó el Producto Interno Bruto y se dieron bajas tasas de inflación, además de un mayor desarrollo para una estabilidad económica por las inversiones extranjeras y crecimiento industrial nacional, que principalmente apoyó a la actividad petrolera, la construcción de carreteras y el mejoramiento de servicios de salud y educación, ya que se dejaría de adquirir productos del extranjero. Su objetivo era sustituir el crecimiento con inflación por un crecimiento económico sin inflación. La etapa del desarrollo estabilizador fue exitoso en el sentido de alentar el máximo nivel de producción bajo la estabilidad de precios, pero sin desaparecer la pobreza ni la desigualdad. Se le conoce como milagro mexicano a un modelo económico empleado en México entre 1958 y 1970. Este modelo aspiró a lograr una estabilidad económica en la que se diera un desarrollo sustentable. Esto se llevó a cabo durante las presidencias de Adolfo Ruiz, Adolfo López y Gustavo Díaz. El modelo fue una medida de carácter liberal para generar riquezas que resultaría ser beneficioso para la población, al igual que coincidió con el tránsito de la sociedad mexicana rural hacia una moderna e industrializada. La filosofía del milagro mexicano consistía en eliminar los topes económicos como la inflación, devaluaciones o el déficit de la balanza de pagos para que de esta manera se pueda lograr una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado a expensas de las inversiones en bienestar social. Claro, el desarrollo estabilizador tuvo como resultado un déficit fiscal, ya que los gastos del Estado eran mayores a sus ingresos, por lo cual tuvo que solicitar créditos. Debido a estas acciones, surgió esta etapa de crisis y agotamiento. Inició en 1970 y sigue estando hasta la actualidad. Inició con el mandato de Luis Echeverría, al cual, cuando éste asumió la presidencia, se dedicó a crear y apoyar programas de reformas políticas y económicas populistas, en el cual nacionalizó las industrias eléctricas y mineras, y por otro lado su administración estuvo plagada por mucha inflación descontrolada, además de un alto desempleo y analfabetismo. Además, algunos factores que propiciaron esta etapa fue el ritmo elevado, que provocó el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, y que el campo se enfrentaba a fuertes crisis debido a la descapacitación, generando a su vez una baja en la producción de alimentos. Y antes de comenzar esta etapa siquiera, las empresas comenzaron a cambiar no solo el ámbito de su economía, sino también su funcionamiento a causa de las huelgas que se hacían por los disgustos salariales. Cierto, además del desequilibrio de la balanza de pagos, ya que esto permitió la entrada del capital extranjero a nuestro país sin poder controlarlo, y también la industria nacional, que perdió la protección del Estado porque ya no se podía financiar los subsidios y préstamos que apoyaban su crecimiento.
Con esta etapa comenzó la pobreza, en el que hoy en día es un problema serio que ha avanzado progresivamente, además de que la producción agrícola comenzó a bajar hasta la actualidad. Las crisis económicas para que el país se sustente no están nada bien debido a las malas decisiones de los gobernantes. En esta etapa se dice que entra en vigor la globalización, las huelgas por los descontentos de la economía y las malas decisiones. Cierto, además del desequilibrio de la balanza de pagos, ya que esto permitió la entrada del capital extranjero a nuestro giro, haciendo que los productos vayan aumentando en precio masivamente, además del desempleo, que también proviene de esta etapa de crisis. De hecho, es importante mencionar el movimiento estudiantil de 1968, en donde varios universitarios fueron a la Plaza de la Constitución para protestar en contra del maltrato hacia ellos, pero nunca pudieron llegar al Zócalo, ya que las policías los reprimieron y los llevaron a acorralar en el centro histórico. El movimiento fue entre las universidades UNAM y el IPN. En este año, muchos periodistas del mundo vinieron a México por los Juegos Olímpicos, los cuales iniciarían el 12 de octubre del mismo año. Semanas antes de la masacre, el presidente de ese año, Gustavo Díaz Ordaz, fue el quien ordenó al ejército ocupar la UNAM, los cuales fueron a dicha universidad y los golpearon indiscriminadamente a muchos estudiantes. Esto con el fin que los estudiantes se dejaran de hacer protestas, pero no los detuvieron, lo cual se unieron la UNAM y el IPN. Aproximadamente 15,000 estudiantes, entre ellos también trabajadores, se unieron a las plazas a las tres culturas del Trecoloco. También en ese momento se unieron el Batallón Olimpia. Estos se diferenciaban de los demás por el guante blanco en la mano izquierda. Esto fue aproximadamente a las 6:20 de la tarde. Cuando las personas del Batallón Olimpia se tiraron al suelo, llegaron helicópteros que estaban vigilando desde el aire y en un momento prendieron una bengala, en seña que las personas abrieran fuego en contra de las manifestantes y militares, pero después, para que saliera a favor de ellos, dijeron que habían tratado de hacer creer que los estudiantes eran los agresores, ya que estos fueron mandados por el gobierno para infiltrarse y así terminar con las manifestaciones. Así que, en conclusión, los movimientos económicos que se dieron en el país han causado una serie de sucesos que han logrado un cambio económico importante hasta la actualidad, y desde un punto de vista objetivo, todo este proceso nos ha ayudado a entender que algunas decisiones conservativas han puesto en un lugar bajo al país, inclusive cuando se decidió quitar la inflación para mejorar la economía. Así que, definitivamente, toda esta información nos ayudó a comprender más los antecedentes del país para ya no cometerlos en un futuro incierto.